Buenos días, profe. Buenos días, Samuel, buenos días, Diana. Buenos días, Luciana, Días, profe. ¿cómo me les va? Bien, gracias. Me alegra mucho. Esperemos a ver si se reportan los demás. Profe, si te llegó la tarea. Sí, señor. Ah, ok. Los que la enviaron llegó. Hola, profe, buenos días. Buenos días, David. Esperemos a ver si se conectan sus amiguitos. Apenas 7. Buenos días. Buenos días. Vamos sumando, esperemos a ver que se conecten los demás. Recuerden que tienen que tener la cámara encendida. Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Hay gente que estudiando en la casa llega tarde. Imagina. Estudiando desde la casa llegan tarde. 7:02. Ñam, 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 ñam. Yummy, 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 yummy. ¿Ya? 7:03. ¿Cuántos tenemos hasta ahora? 13. Se van a dormir ustedes ahí. Ay, sí. Ya comenzamos. Sería Unos bueno. minutitos más. Pues sí, la tarea se podía en Word, pero ya era hasta ayer, porque eso es trabajo de clase. Recuerden que son, en sí no es tarea, sino trabajo de clase. Solamente dicto clase 1 hora y la otra hora es trabajo de clase. Bueno, ahí van uniéndose porque ya son las 7:05. Bueno, esperemos hasta las 7:05. Y se va a llamar lista al último porque ¿qué hacemos? No, ya hoy no. Ya hoy tengo una montaña de cosas por revisar, así que lo que fue ayer fue ayer. Hoy no.
Me toca a mí revisando lo que me envían diario. Ya el otro día no voy a revisar nada porque esto es una montaña de trabajo. Aquí uno no puede mandar a hacer trabajos por grupos ni nada de eso, toca individual y eso hace que sea muchísimo más. Aparte, ayer me quedé como hasta las 5 de la tarde calificando y leyendo todas esas cosas. Entonces, no. Bueno, activen por favor las cámaras. Les solicito a iPhone 11 Samuel, Samuela, Sofía Beltrán, Alejandro, Andrés y Lisette que enciendan sus camaritas por favor para poderlos ver y que no estén ahí acostados durmiendo. Camila Arisa, ¿qué es eso? ¿Cómo será de dormidos que están que no me han escuchado que prendan la cámara? Ah, bueno. Lisette, ya la veo. María Fernanda, Alejandro y Andrés, y iPhone 11 no los veo. Hombre, uno con un iPhone 11 debería poder prender la cámara. Listo, comencemos, señores. Profe, es que a Comencemos, veces le señores. cambian el nombre al equipo que usan. Ajá. Entonces, comencemos. Hoy vamos a... ayer estábamos hablando del tema del feudalismo, de los feudos, ¿cierto? Y hablamos de todo lo que pasaba dentro del feudo y de la relación entre el señor feudal y los vasallos, todo lo que tiene que ver con el vasallaje, el dominio que tenían ellos, el pacto que había entre el feudalismo y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entonces decía a los vasallos que tenían que obedecer al señor feudal. Por eso la Iglesia Católica era más poderosa que los feudos y era más poderosa que los reyes, porque básicamente tenían que obedecerlos en todo. Entonces, ese poder que tenía la Iglesia Católica era muy, muy, muy grande. Tan grande era el poder de la Iglesia Católica que no solamente los reyes tenían que buscar el apoyo del Papa para poder gobernar de una buena manera, sino que además organizaron una serie de incursiones militares, guerras completas durante la Edad Media, básicamente durante la Edad Media Alta, para lograr sus objetivos económicos y religiosos. Estas guerras que organizaron estos personajes es lo que denominamos las cruzadas. Entonces coloquen como título ahí en su cuadernito, las cruzadas. Mientras Edson prende la cámara, Alejandro, iPhone, Andrés, Mariana y Valentina Tovar prenden la cámara. Porque si no, yo no sé quiénes son, no sé si están poniendo atención, si están estudiando o están acostados todavía jugando PlayStation. Eso. Necesitamos prender la cámara. Las cruzadas, muy bien. Buenos días, profe. Buenos días, Jason. Las cruzadas, señoras, señoritas y señores. Vamos a mirar un poquito qué fueron las cruzadas. Bien. Saltémonos esto de los contenidos. ¿Se escuchó el ruido? ¿Se escuchó el prrrrín? ¿Sí? Sí, profe. Ah, muy bien, me gustó. Está bien. Quería probar si el sonido interno también le salía. Bien. Fue un hecho histórico acaecido hace más de 900 años, mucho más que eso, la verdad, más de 1000 años. ¿Qué pasó? Reinos cristianos europeos que deseaban rescatar la Tierra Santa en poder de los musulmanes, se organizaron unas incursiones militares. O sea, ¿cuál era el propósito básicamente de estos señores? Apoderarse de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad clave en todo este asunto. Jerusalén es la ciudad sagrada de las 3 religiones más grandes del mundo. Los judíos querían o han querido siempre Jerusalén, pues ellos creen que es la capital de su reino, que esa tierra les fue entregada por Dios, que ellos fueron los que construyeron el templo de Jerusalén. Obviamente sí, así fue el templo de Salomón, que ya no existe, así que ellos la consideran ciudad sagrada. Los islámicos la consideran sagrada porque creen que desde Jerusalén Mahoma ascendió en cuerpo y alma al cielo.
y para ellos es una de las ciudades sagradas, la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. Y los cristianos obviamente creen que Jerusalén es su ciudad sagrada porque en esa ciudad Jesucristo nació, bueno, no nació, él nació en Belén, pero en esa ciudad murió y Profe, ejerció gran escribimos parte de eso. su ministerio. Claro, Hechos históricos. sí. Desarrolló gran parte de su ministerio Jesús. Entonces, es una ciudad muy sagrada para las tres grandes religiones del mundo, señores. ¿Y qué hay en Jerusalén? Pues, ¿qué hay? Pues la verdad, nada. O sea, Jerusalén no es que sea un lugar muy bonito, es básicamente una ciudad en medio de un desierto, una ciudad montañosa que tiene colinas desérticas, básicamente todas. Entonces, no es un lugar bastante, o que uno pueda considerar atractivo, no. Jerusalén es un lugar que tiene un simbolismo y un significado religioso y político, pero no económico. No es que haya petróleo en Jerusalén, por ejemplo, nada de eso. Entonces, bueno, en esa época no les importaba mucho el petróleo. Ellos deciden irse a rescatar la Tierra Santa de los impíos musulmanes islámicos que la tenían bajo su poder en aquel entonces, en la Edad Media. Y para eso organizan unas incursiones militares, ¿sí? Para poder rescatar heroicamente Profe, a la pero Tierra Santa. Jerusalén es bonito en estos momentos. No, Jerusalén es una ciudad más bien desértica, sigue siendo igual, desértica y feíta. No tiene mucha cosa. Entonces, no es algo fácil de entender, eso no lo escriban, es un fenómeno complejo y vamos a intentar develarlo en este momento. Primero tenemos que tener claro, antes de profundizar en las cruzadas, varios Profe, devuélvalo un eventos poquito, por favor. históricos. Ay, Dios santo. Nada más escriben que el propósito era apoderarse de la Tierra Santa, no más. El resto no importa. Bien, hay que tener claro varios eventos históricos, como por ejemplo, la extensión del Imperio Romano. Lo que vemos ahí en pantalla era el territorio que ocupó el Imperio Romano, y como se dan cuenta, dentro de ese territorio que ocupó el antiguo Imperio Romano estaba Jerusalén, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. El Imperio Romano alcanzó el máximo de esplendor y extensión hacia el año 117 después de Cristo, según muestra ese mapa. La Tierra Santa, Palestina, era romana y luego pacíficamente se cristianizó. Poco a poco los cristianos se convirtieron en la religión más importante de ese lugar, después obviamente de Cristo. También hay que entender la diferencia entre Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Occidente, hacia el 330, Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, una zona griega que llamó Constantinopla, y la Tierra Santa seguía siendo cristiana hasta aquel entonces. Jerusalén seguía estando bajo el dominio de Constantino, y Constantino aprobó el cristianismo, así que esa zona seguía siendo una zona cristiana. Bien, no hay que escribir todo eso, solamente los datos, esto ya lo hemos visto, de hecho en la clase, ya lo tienen que saber. Tal vez la fecha, que fue en el 330, cuando Constantino traslada la capital del imperio, Constantinopla. Pero lo que sí tenemos que saber es que Jerusalén era una ciudad cristiana. ¿Quién es el que está haciendo ruido? Ya vi quién. Listo. Bien. Después de la caída de Roma, Roma cae, ya sabemos, en el 476 por la invasión de los pueblos bárbaros, visigodos. La capital del imperio se consolidó en Constantinopla y Roma perdió más importancia. Este mapa que vemos acá es hacia el 550 después de Cristo. Ya el imperio se ha reducido, ¿sí? Ya ustedes ven que es mucho más pequeñito. Pero Jerusalén seguía siendo cristiana porque estaba bajo control del imperio. Luego aparece Mahoma y el surgimiento del Islam, esto ya lo hemos visto, saltémoslo un poquito, ¿sí? Pero sí, estos tres mapas es importante verlos. Entonces, Imperio Romano, la capital en Roma, Jerusalén cristiana. Imperio Romano luego de Oriente, capital Constantinopla, 550 después de Cristo, Jerusalén cristiana. Pero luego viene el dominio musulmán. Los seleucidas antes de las cruzadas, divididos en almoravides
fatimíes y seleucidas eran los islámicos. Ahí los vemos. Se apoderan los islámicos de Jerusalén. Aquí esta flechita roja que ustedes ven acá nos está mostrando cómo Jerusalén queda entonces bajo dominio seleucida, cerca a los fatimíes. Los seleucidas eran los que se apoderaron de toda esta zona de Turquía y de Palestina. Los fatimíes se apoderaron del norte de África, eran islámicos también, y los almoravides se apoderaron de parte del norte de África y del Buenos días, sur de profe. España. Buenos días. ¿Toca activar la cámara, profe? Sí, hay que activar la cámara. Activa la cámara, por favor. Buenos días, pero llego un cuarto de hora tarde. Y eso que la clase es en la casa, imagínense. Todavía no veo a Valentina Tobar ni a Sofía Beltrán. Ni a iPhone 11, pero eso ya es como tradición, no ver iPhone 11. Entonces, como si no vinieran a clase. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jerusalén queda bajo dominio islámico. Y ahí es donde va a comenzar el problema para los cristianos, que creen que Jerusalén es la tierra donde Jesús murió, pues así fue. Y por eso para ellos es santa. Otras nociones que debemos saber. La idea religiosa de la fe cristiana es importante, que unía a muchos pueblos europeos alrededor del siglo IX. No solamente los carolingios eran cristianos, también hablamos de que el pueblo bizantino, el imperio bizantino era un pueblo cristiano también. Así que Europa estaba unida alrededor del cristianismo, a excepción del sur de la península ibérica, que había sido colonizada por los islámicos. Bien, la división existente entre los musulmanes en el siglo IX facilitó el triunfo rotundo de la primera cruzada. Como los vimos anteriormente, los islámicos estaban divididos en tres facciones, y eso fue lo que aprovecharon los cristianos para irse a la guerra y apoderarse de Jerusalén. Las órdenes militares surgirán en parte para proteger la Tierra Santa. ¿Los órdenes militares qué eran? ¿Dar órdenes a los militares? No. Eran órdenes religiosas de parte de la Iglesia Católica en el siglo IX, que pretendía proteger la Tierra Santa, recuperar el monte del Templo de Jerusalén, que también era sagrado, y que creían ellos místicamente que ahí estaban tesoros escondidos, como el Santo Grial, por ejemplo, el vaso con el que Jesús compartió la Santa Cena, la última cena, ¿sí? Entonces ellos pensaban que eso estaba ahí debajo del monte del templo, y pensaban que podían encontrar inclusive el Arca del Pacto de Jerusalén y otras cosas místicas que ellos pensaban que estaban ahí. La figura del Papa en Roma y el emperador en Bizancio. Sí, esas dos figuras son importantísimas. El Papa de Roma tenía que buscar apoyo del emperador bizantino, pero en el 1054 se separa la Iglesia católica, se divide entre los romanos y los constantinopolitanos. Eso es lo que llamamos el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es la división que hubo en la Iglesia católica, la primera división, entre los que apoyaban a los patriarcas y los que apoyaban el Papa. El Papa exigía desde Roma ser el obispo superior a los demás obispos. Y pues los de Constantinopla, que tenían una ciudad también bastante grande y poderosa, no admitían eso. No, ¿cómo así? ¿Cuál obispo de obispos? No. Nosotros también tenemos acá un patriarca que es muy importante y no vamos a ceder nuestro poder. Y comienza a haber unas fricciones históricas de muchos años hasta que Ceruleano decide ya dividirse y se divide definitivamente la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica en el 1054. Y entonces ahí ya no era solamente contar con el emperador bizantino, sino además con el patriarca de Bizancio. Tenían que contar con el patriarca de Bizancio. Se me están desapareciendo. Me estoy desapareciendo yo con esta camisa. Voy a tener que cambiar. Bien. Entonces, aquí tenemos algo importante.
Y es que finalmente en la historia se desarrollaron 8 cruzadas, pilas con eso es importante tenerlo en cuenta. 8 cruzadas cruzadas se van a desarrollar durante la Edad Media. Oh, eso sonó re duro. Aquí tenemos al típico cruzado, ¿sí? Le decían cruzado a los soldados cristianos, católicos y después católicos y ortodoxos, porque a veces se unían para irse a la guerra contra los musulmanes. Ellos con 15 cruzaron. Le decía cruzado porque tenía una cruz roja en todo el pecho, ¿se dan cuenta? Tenía una cruz roja en todo el pecho, por eso les decían cruzados. Y esas guerras se llaman cruzadas porque supuestamente iban en el nombre de Jesús, en el nombre de la cruz, a matar gente. Irónico, ¿no? Profe, ¿cuál es el título? Las cruzadas, muchacho, ¿cuál es el título? Dios mío. 7:20 y me pregunta cuál es el título. Aunque de hecho existieron 8 cruzadas oficiales a Tierra Santa, las más importantes son las 4 primeras. Aunque, sí, las más importantes son las 4 primeras. Hubo 8 oficiales y hubo básicamente otras 8 extraoficiales. 8 pequeñas guerras, pequeñas batallas. O sea, en total fueron muchas. Cuando hablamos de cruzadas estamos hablando básicamente como de 16 enfrentamientos militares. Pero oficialmente hay 8 cruzadas. Y de esas 8, las 4 primeras son las más duras, las más importantes y las más crueles al mismo tiempo. ¿Bien? Ok. A partir de la tercera, la influencia y presencia cristiana en Oriente Medio solo comenzaría a disminuir poco a poco. O sea, ellos van a ganar la primera cruzada y van a tener mucho poder, van a apoderarse de Jerusalén. Luego van a venir otras 2 porque los islámicos no se van a quedar con esa y van a comenzar a atacar y va a comenzar a haber una cantidad de cosas. Pero finalmente después de la tercera cruzada comienzan a perder, hasta que finalmente pierden la Tierra Santa hasta el siglo XX. El siglo XX donde después de la Segunda Guerra Mundial la Tierra Santa le es entregada a los judíos. Y poco a poco comienzan a recuperarla ellos. Hoy en día Jerusalén no es ni musulmana ni cristiana, aunque hay musulmanes y cristianos en Jerusalén, pero el control de Jerusalén lo tienen los judíos, los israelitas. Y lo único que les falta a ellos por controlar es el monte del templo, que quieren controlarlo también, pero ellos no lo controlan porque ahí se construyó después de las cruzadas, una mezquita, una de las mezquitas más importantes del mundo, que se llama la Mezquita de Omar. Entonces, por eso no tienen eso. De resto, el control de Jerusalén por parte de los judíos es completo. Tanto así que Donald Trump, hace un año y medio, decidió colocar su embajada, la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Sí? Cosa que no es así para otros países, porque otros países consideran que la capital de Israel es Tel Aviv, no Jerusalén, pero los israelitas siempre han querido que sea Jerusalén. Bueno, en la cuarta, los cruzados, en 1204, cometen el error de atacar a Constantinopla cristiana. ¿Sí? ¿Por qué atacan a la Constantinopla cristiana los cruzados? Porque ya no era católica. Constantinopla era cristiana, pero se había separado del catolicismo en el 1054, y estos tipos se llenaron de ambición, y bueno, no solamente paganos los musulmanes, sino también paganos los que no son católicos, y atacan a los ortodoxos. Entonces vemos como las cruzadas no solamente fueron campañas militares en contra de los islámicos, sino también campañas militares en contra de los mismos cristianos. Las cruzadas básicamente eran campañas militares dirigidas por el Papa. El Papa contra todos sus enemigos, tome a ver. ¿Sí? El Papa fue un líder militar bravísimo y protagonizó muchísimas guerras muy duras. Entonces hoy en día nosotros vemos al Papa Francisco y decimos, ay, qué viejito tan borrachón, qué tipo tan borrachón, y puede ser, ¿no? Pero los papas de antes, ay, que me los empaquen. Esos papas de la Edad Media, cosa brava, dirigían guerras, eran tipos corruptos. Había un tipo que se llamaba Alejandro, un papa,
que le decían el papá de Roma, no el papa de Roma, sino el papá de Roma, porque tenía hijos por toda la ciudad. Imagínense eso. ¿Mm? ¿Cómo se llamaba? Hubo un tiempo en que pasan la sede del papado de Roma, la sacan de Roma y la llevan a una ciudad francesa llamada Aviñón. Y en esa ciudad, durante ese tiempo, esa vaina la convierten en un prostíbulo, literal, prostíbulo gay, además, ¿sí? Una cosa espantosa. ¿Y con patrocinio de qué? Del Papa. Del Papa. Y hay una lista de papas, pero Dios mío, una belleza de tipos. ¿Mm? Que hicieron, deshicieron, mataron gente, ponían a sus hijos como cardenales, a sus amantes como obispos. ¿Mm? Pues seguramente si su merced es muy católico o su familia es muy católica se ofenderán al escuchar esto, pero yo tengo que dar la versión histórica porque yo no puedo decir otra cosa. A lo que yo estudié es historia, entonces tengo que decir en este caso, no estamos viendo religión sino historia. Históricamente los papas eran una belleza, les cuento. Una belleza, Profe, señor. yo soy católico, pero yo no sabía eso. No, casi ningún católico sabe ese tipo de cosas de todo lo que hicieron los papas. Pero eso no era, digamos, no importaba si era gay o algo así en la religión. Pues claro, eso O sea, era no pecado. juzgaban. Sí, claro, siempre lo han juzgado, siempre ha sido pecado, pero por debajo de cuerda lo hacen. Sí, dicen que es pecado, pero nada más miren en los últimos años los escándalos que ha tenido la Iglesia Católica enormes, de cientos de miles, estoy hablando, cientos de miles de niños violados y abusados sexualmente por sacerdotes católicos. Porque es que no es una cosa exclusiva de uno que otro, no son 100 o 200. En la sola ciudad de Chicago se reportaron más de 400 casos en una sola ciudad. 400 casos de niños abusados por curas. Pero yo creo que la mayoría, profe, que son sacerdotes, son violadores o algo así. Pues no sabemos, tampoco podemos juzgarlos a todos, ¿no? Profe, Seguramente habrán muy porque buenos. dicen que ellos, supongamos a ellos les dicen que ellos no pueden tener pareja ni relaciones, ¿sí? Eso es parte de la dogmática católica. Dentro de la dogmática católica, ellos hacen un pacto como un matrimonio con Jesús. Ellos como ven que la iglesia, para ellos la iglesia son ellos. Para ellos la iglesia no es todos y cada una de la gente que va a misa, sino la iglesia son los curas y las monjas. Entonces ellos hacen un pacto desde, como dice que la iglesia es la esposa del Cordero, o sea, la esposa de Jesús, hacen el pacto de no casarse con nadie más porque están casados con Jesús. Además se justifican en el hecho de que Jesús nunca se casó, porque pues, Jesús es el esposo de la esposa, o sea, de la iglesia. Entonces, Profe, toman eso allá pero y no se casan. Dios dijo, supongamos, en la creencia religiosa de la creación del mundo, cuando Dios mandó a Adán y a Eva al mundo, dijo que se procrearan y que Se sí, que multiplican, fueran sí, claro. felices. Pero los papas dicen que ellos no pueden tener pareja, ni tener hijos, ni tener relaciones. Por eso, lo que estoy explicando. Ellos lo hacen es por eso, porque son el esposo de Jesús. La iglesia, según ellos, son ellos, y ellos son la esposa de Cristo, que es el esposo. Entonces, su pacto de matrimonio es con Jesús, no con la iglesia. Sin embargo, podemos ver que un personaje tan importante en la Iglesia Católica misma, que lo consideran como el primer papa, estoy hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era casado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que era casado? Porque Jesús le sanó la suegra. Y si tenía suegra, tenía mujer, ¿sí o no? Algunos dicen que por eso de que Jesús le sanó la suegra fue que Pedro lo negó 3 veces. De pronto, uno no sabe. Le sana la suegra. Se desquitó y lo negó 3 veces. Pero bueno. Eso es, el caso es que más allá de eso, sí, la Iglesia Católica ha tenido históricamente un papel más desafortunado que afortunado. Obviamente usted habla con un cura y ellos comienzan a sacar obras. Hemos ayudado a los niños, hemos ayudado a los pobres, estamos ayudando, no sé qué. Sí, pero hay que ser históricos. ¿Han hecho cosas buenas? Sí, también. Nadie puede decir que la Iglesia Católica no ha hecho cosas buenas. Pero evidentemente más han sido las cosas terribles que han patrocinado a lo largo de la historia, como las cruzadas. Fueron miles de muertos, señores, patrocinados, apoyados, impulsados por el Papa. De hecho, el Papa tenía ejército también, ¿sí? Tenía tierra, ya sabemos que tenía tierras y tenía ejército, así que ellos mismos iban a la guerra también, era como un rey cualquiera.
pero más poderoso que otros reyes. En el 1453 cae la ciudad de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Los musulmanes derrotan a los constantinopolitanos. El 7 de octubre de 1571 es la batalla de Lepanto. Los cristianos y musulmanes disputan el dominio del mar Mediterráneo. ¿Sí? De ahí sale el famosísimo Manco de Lepanto. ¿Ustedes han escuchado el Manco de Lepanto? ¿Saben quién es el Manco de Lepanto? ¿Alguien sabe quién es? No, profe. Nadie sabe quién es el Profe, Manco de ¿ese no Lepanto. es Don Quijote de la Mancha? Por ahí va la cosa. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Alexander. ¿Cuál Alexander? Miguel de Cervantes. Ah, Miguel de Miguel de Cervantes. Cervantes Saavedra. Pues Miguel de Cervantes Saavedra peleó en la batalla de Lepanto, ¿sí? Y quedó sin una mano. Por eso le decían el Manco de Lepanto, ¿sí? El Manco de Lepanto. Fue una batalla contra los musulmanes de parte de los cristianos para dominar el Mediterráneo, ¿sí? Hecho curioso, el 7 de octubre del 2001, Estados Unidos, cristiano, ataca preventivamente a Irak, musulmanes. Por eso algunos dicen que eso que hizo el presidente George Bush el 7 de octubre del 2001, curiosamente también 7 de octubre, igual que la batalla de Lepanto entre cristianos y musulmanes, fue una nueva cruzada, que lo que han hecho los gringos allá en Medio Oriente atacando Irak y Afganistán es una nueva cruzada. Y de hecho, George Bush utilizó un lenguaje muy religioso cuando después del ataque a las Torres Gemelas incitó a ir en busca de Osama Bin Laden. Él lo dijo con un lenguaje muy religioso y habló en muchas iglesias cristianas, incitando a la gente a que teníamos en el nombre de Dios que ir a hacer justicia por nuestros muertos. Entonces, por eso algunos dicen que esa fue una nueva cruzada, esta vez encabezada por Estados Unidos. Pero yo no estoy tan de acuerdo porque las cruzadas realmente no eran encabezadas por los gringos. Siempre las cruzadas fueron encabezadas por los papas, sí. Pues el papa Profe, ¿quién ganó la batalla de Lepante? de Lepanto, De Lepanto. los cristianos. Primera cruzada, 1095 al 1099. 1095 al 1099 es la primera cruzada. Tomen ahí nota de los años. En el mapa de ahí abajo, en la zona verde, vemos el dominio, lo que dominaban los cristianos. La zona rosadita era lo que dominaban los musulmanes, ¿cierto? Y la parte que tiene como una línea negra es la parte donde se dieron las batallas, donde iban a ingresar, a invadir los cristianos. Y ustedes se dan cuenta aquí esta partecita roja, verde de abajo, donde hay una flecha que apunta y dice Jerusalén, está de verde. ¿Por qué? Porque esa cruzada la ganaron los cristianos, ¿sí? Una enorme victoria militar. Ya que los musulmanes en ese momento, en la primera cruzada entre el 1095 y el 1099, estaban divididos, no pudieron contra la unidad que planteó el Papa desde Roma en Constantinopla, con el apoyo del Imperio Bizantino. Los musulmanes no soportaron ese influjo militar durísimo que llegó contra ellos y bueno, terminaron perdiendo. Y se crea el reino de Jerusalén. Godofredo de Bouillon, elegido como rey, no aceptó el título y simplemente se proclamó como defensor del Santo Sepulcro. No aceptó ser rey de Jerusalén, del reino de Jerusalén, pero sí aceptó ser el defensor del Santo Sepulcro. ¿Sí? El reino se organizó según modelos feudales. Su defensa inicialmente era por los cruzados, pero luego reforzada por órdenes militares, en especial los templarios, fundados en 1118. Los templarios eran un grupo militar, como, ¿qué les digo yo? El SWAT del Vaticano, una cosa así. Los templarios eran una orden militar religiosa, cuyos soldados no solamente eran militares, sino también eran religiosos y místicos, y cometieron terribles aberraciones por allá en la Tierra Santa, en medio de esas cruzadas. Terribles aberraciones, porque además su deber fundamental, según ellos, era cuidar el templo. El templo que ya no existía, además, pero cuidar el monte del templo, porque el templo fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano.
el emperador romano. Ahí vemos unas imágenes. Esta es la pintura del saqueo a Jerusalén por parte de los cruzados en el 1099. Una pintura islámica, donde ellos pintan cómo es que se metieron los cruzados y se robaron todo lo que había en Jerusalén, porque además de cristianos también robaban. Y aquí vemos Crac de los Caballeros, el castillo al estilo feudal construido por los Perdón, cruzados profe. en el Líbano. Señora, ¿Qué tipo de cosas robaban? todo lo que podían robar, hasta mujeres robaban. Robaban lo que encontraban en el camino, ellos no tenían ¿En problema. serio? ¿Sí? Entonces, el Crac de los Caballeros fue un castillo que los templarios construyeron, los cruzados, en el Líbano, norte de África, y ahí albergaban hasta 2000 soldados, y desde ahí organizaban sus incursiones militares posteriores a toda la Tierra Santa. Entonces, ellos lo hacían de santos, realmente ellos hacían estas incursiones militares porque eran muy buenas personas y querían recuperar el lugar donde Cristo murió, y el templo de Jerusalén, y el santo sepulcro. Sí, era por eso, no tanto. Realmente los musulmanes habían puesto trabas al comercio internacional, los musulmanes habían cerrado las fronteras, los peregrinos no podían, básicamente ya era muy difícil que llegaran a Jerusalén. Y pues en eso el Papa vio la oportunidad de expandir su dominio religioso y su imperio religioso y militar. Y lo que realmente quería era apoderarse de la tierra y de la riqueza de esa tierra, con un pretexto religioso. Muchas de las guerras de la historia han sido guerras religiosas, muchísimas. De hecho, son más las guerras religiosas que las guerras políticas, señores. Profe, y dentro de ese muchas... castillo estaba el pueblito que tú decías que... No, eso no es un feudo, eso es un castillo militar, es una fortaleza militar, el Crac de los Caballeros. Entonces, señores, son más las guerras por religión que las guerras por política. De hecho, muchas guerras políticas tienen un trasfondo religioso. Y el mayor patrocinador de guerras en la historia de la humanidad es el Papa. Gústele a quien le gústele, porque así fue. Los papas, bueno, no pongamos a un solo papa porque no fue un solo papa. Los papas patrocinaron guerras por montones. Después de las cruzadas, en el Renacimiento, cuando lleguemos allá y a la Edad Media, cuando terminemos la Edad Media, se van a dar cuenta cómo el Papa patrocinó otras guerras. O sea, toda la historia ha patrocinado guerras. Últimamente ya no, porque ya la gente no come cuentos así tan fácil, entonces los papas ya son pacifistas, ¿no? Peace and love. Los papas ya no se meten en guerras, sino siempre intentan como que paz. Pero históricamente, si había alguien que patrocinara guerra, eran los papas, señores. Profe, y una guerra que hubiera formado un papa así que hubieran ganado, hubo muchas muertes o cosas así. Las cruzadas. ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro. Segunda cruzada, 1145 al 1149. Lo que ven abajo es la ruta de la cruzada, ¿sí? Cómo ellos se van a unir en Brujas, Bulín, van a irse a Nicea, Angora, Edesa, Antioquía, Trípoli, Tiro, Acre y finalmente Jerusalén. Ahí está toda la ruta, básicamente Europa en guerra. Europa es el continente también, bueno, todos los continentes han estado en guerra siempre. De hecho, la historia del mundo es la historia de las guerras. ¿Sí? Ahorita llamo lista, así que no se vayan, porque llamo lista. Quien no me conteste no estuvo, el que no aparezca en pantalla no estuvo. Bien. Ya que los musulmanes fatimíes y seleucidas habían comenzado a unificarse y habían conseguido quitar a los cruzados de la ciudad de Edesa, cercana a Palestina, en el 1144, el Papa convocó una nueva cruzada para reforzar la presencia cristiana en la Tierra Santa. O sea, los fatimíes y los seleucidas dijeron, no nos podemos dejar de estos manes, hagamos algo, unámonos, caballeros, ¿qué pasa? Nos vamos a dejar quitar nuestra tierra, eso no tiene que ser así, hágale, papá. Entonces se unieron estos tipos y recuperaron una ciudad muy importante que está ahí marcada en la imagen, que es la ciudad de Edesa, o era la ciudad de Edesa, y que quedaba muy cerca a toda la Tierra Santa, a toda Palestina. Entonces el Papa dijo, no,
antes de que estos manes se unan y se nos metan otra vez a Jerusalén, cruzada en el nombre de Jesús, vamos a pelear y a matar gente. Y se fueron en el nombre de Jesús a pelear y a matar gente, ¿no? Su mamá sabe coser, sí, que le cose a esta. Entonces eso era lo que ellos les encantaba hacer. Entonces la segunda cruzada va a ser un triunfo nuevamente de los cristianos en contra de los musulmanes que se habían unido. Inicialmente la convocatoria a esta cruzada no tuvo mucha acogida, pero al ser predicada por San Bernardo, el monarca francés Luis VII y el emperador alemán Conrado II la apoyaron. ¿Sí? San Bernardo apoyó el asunto y entonces los franceses y los alemanes se fueron con San Bernardo. ¿San Bernardo qué es, un perro? No. El Papa. Y se fueron a pelear contra los islámicos. Esta cruzada llegó a atacar Damasco, pero no consiguió tomar esa ciudad, resultando al final un total fracaso la incursión a Damasco. La incursión a Damasco fracasó totalmente y ellos no quedaron con más tierra de la que ya tenían. Ellos pretendían, o sea, ellos querían aprovechar el desorden para apoderarse de más terreno y no, fracasaron en ese propósito. Como consecuencia, varios territorios cristianos quedaron desprotegidos y comenzaron a sentir la ofensiva turca liderada por Salah al-Din Yusuf. Salah al-Din Yusuf, más conocido como Saladino. Saladino, que va a ser un personaje clave en este asunto de las cruzadas, Saladino, que se constituye como el heredero de los fatimíes, tal que todo el mundo musulmán, desde Túnez hasta Antioquía, le obedece. Todos los musulmanes desde Túnez hasta Antioquía se unen gracias a Saladino, ¿sí? Entonces, aunque ellos se fueron a esta segunda cruzada y fracasaron en Damasco, pero la segunda cruzada no fue un total fracaso en sí, pero sí tuvo un problema gravísimo, y es que aparece Saladino, y Saladino va a comenzar a unir a los islámicos para combatir al Papa y sus amiguitos. Y eso va a hacer que vengan otras cruzadas, porque ahora los islámicos no se van a dejar, y van a venir otras guerras más duras, más tenaces, que veremos después. Bueno, señores y señoritas, en esta hora que queda de clase, ya que hay actividad y hora de clase, voy a dejarles un video más entretenido que yo, ¿sí? Donde ustedes lo van a ver, van a tomar apuntes y no me van a presentar los apuntes, no me los van a mandar, pero sí voy a hacer un quiz oral en la próxima clase donde les voy a preguntar cosas de ese video. ¿Listo? Les voy a preguntar cosas sobre ese video. Entonces, aquí en la parte les voy a dejar, no les voy a mandar, esperen, vamos, todavía no. Ay, Dios mío. No les voy a mandar a... ¿Para cuándo, profe? ¿Para mañana? ¿Mañana tenemos clase? No, el viernes. Ah, ¿Cierto que es el viernes? ¿Qué pasó aquí? Esperen tantito. Me olvidó. Ah, ya. Bueno, entonces, aquí en la parte de el chat. ¿Sí tienen abierto el chat? Sí, señor. Les voy a dejar el enlace de YouTube. Sí, señor. Ahí les voy a dejar el enlace de YouTube con un video muy bonito del profesor Salazar, que tiene chistes y tiene cosas bien chéveres. ¿Sí? ¿Ya vieron el enlace? ¿O se lo mandé solo a iPhone 11? Como que se lo mandé solo a iPhone 11. Creo que se lo mandaste solo a iPhone 11 porque... A ver. ¡Ah, qué frío, Dios mío! Ahí sí, ese sí les llegó a todos. Sí, señor. Eso, ese es el enlace para todos. Ese es el video del profesor Salazar. Entonces, ¿qué van a hacer esta hora de clase que les queda? El video del profesor Salazar no dura una hora, dura como 15 minutos, chiquitico, ¿sí?
pero explica muy bien los detalles de las cruzadas. Pues vean el video del profesor Salazar, tomen apuntes y vamos a hacer una sesión. La próxima clase no voy a hablar yo tanta carreta, sino les voy a comenzar a preguntar a ustedes. Les pregunto cosas que dijo el profesor Salazar y que está en el video y les voy sacando nota al mismo tiempo. ¿Listo? Pero no lo pongan todavía, amiguitos. Entonces, llamo lista. Rápidamente me contestan. A ver. Ardila Cap... Ah, no, este es otro curso. Séptimo. Oh my God. Oh my God. Abrir formato de calificaciones, segundo periodo. ¿Qué pecho, mi cosa hermosa? Nada, está bien aquí. Estoy con las calificaciones, pero ya llamo listo, un segundito. ¡Qué frío! Ok. Cáceres. No lo veo. ¿Quién? Cáceres tampoco es de este curso. Ay, Dios mío. Ahora sí. Entonces, Abella. Presente. Bien. Acevedo. Acevedo Samuel. ¿No está? No está. No, teacher, sí está, sino que como que no podía hablar. Dios mío. Tiene micrófono. No lo veo. Míralo ahí está, míralo. Ahí colocó presente. Arisa. Presente. Beltrán. Presente. Beltrán Hurtado. No está. No está. Ok, Contreras. ¿No está? Contreras. ¿Austin? Contreras, él casi nunca viene. No. Díaz Salazar Luciana, sí. Ay, García Dana. ¿Qué? García Dana. Presente. ¿Dana? Sí, ahí está. Londoño Arango. Presente. Sí, Molina Miguel. Presente. sí. Montiel Vidal. Presente. Morales Ana Julia. Sí. Moreno Jason. Ahí está. Ortiz Andrés Felipe. Creo que no está. ¿O sí?